para mí un privilegio enorme esta mañana el poder presentar a quien es mi pastor, mi padre espiritual también, y una gran bendición no solo para mí, sino para mucha gente, quien nos va a compartir la palabra del Señor esta mañana. Mi pastor Eduardo Rodríguez Mateu, por favor puede pasar. Recíbalo con un fuerte aplauso, dándole la gloria, la honra al Señor por su vida. Gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Se oye? Bueno, qué bien. Aquí no me oigo, pero que esos aplausos son para el que merece toda la honra y toda la gloria. Sin Él no somos nada, no somos nadie. Y lo mejor de todo es que en el momento que se le dé toda la alabanza y toda la gloria a Él, que nunca se nos olvide de donde el Señor nos sacó un día. Y eso es suficiente como para que Él sea honrado por sobre todas las cosas y reconocer que no puede haber nada bueno en nosotros fuera de Él. Así es que también si usted está, gracias, hoy mejoró, si usted está aquí presente es porque el Señor así lo quiso. Ocupó medios, circunstancias y otras cosas. Y eso significa que Dios le ama y que Él tiene un propósito para su vida. Quiero darle gracias al siervo por darme siempre esa bienvenida, la cual no merezco. Y habiendo tanto siervo aquí, uno le pregunta al Señor, ¿y por qué yo? Y antes se lo decía en las pruebas y en las dificultades, y todavía lo sigo haciendo. Cuando me pasa algo duro, y Señor, ¿por qué yo? Pero ahora también le digo lo mismo, porque yo, Señor, habiendo tanto siervo y mejores que nosotros. Sin embargo, Dios lo permite para que quien sea sienta lo mismo, porque sabe de dónde Dios lo ha sacado y que no hay nada bueno en nosotros. Podamos decir siempre lo mismo, porque yo, Señor. La diferencia está, siervos, en que hay tiempos de Dios y a cada siervo llega un tiempo en el cual Dios lo levanta, porque es una aljaba, es una saeta que Él tiene en su aljaba y la va a ocupar cuando Él lo considere y la considere conveniente. No es cuando usted o yo queramos, sino que es por eso que David dice que nuestros tiempos están en Él. Entonces Él tiene control de todo. Y es también muy, muy satisfactorio saber que los discípulos salen mejor que uno. Y eso es realmente una gran bendición, porque en lo natural como padres deseamos que nuestros hijos nos superen, sean mejores que nosotros. Y es por eso de que me toca no solo subir, estar días anteriores con temor y temblor, porque el Señor les ha dado buena palabra y no es fácil venir aquí y querer compartir y tratar la manera de por lo menos decirle: Señor, permíteme llegar al nivel de tu siervo para que este pueblo pueda recibir de tu palabra. Así es que Dios honra a los que lo honran. Así es que démosle toda la honra y la gloria al Señor en este día. Algo que es muy importante, es un tema preciosísimo. Es un tema en el cual hay mucho pastor, mucho maestro, mucho teólogo. Muchos de ellos no son ni convertidos y consideran y creen que el antiguo pacto quedó completamente abolido, de lo cual no es así. El antiguo pacto cumplió un propósito con un pueblo, y este antiguo pacto es para nuestra enseñanza. Las cosas que no encontramos en el Nuevo Testamento las encontramos en el Nuevo Pacto,
y no podríamos entender el Nuevo Testamento y especialmente la epístola a los hebreos si no tenemos conocimiento de lo que es el antiguo pacto, de lo que es la ley. Y es por eso que el apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 15 y versículo 4, si no me equivoco, dice que lo que se escribió en la antigüedad es para nuestra enseñanza. Y aclara algo ahí, y en 1 Corintios 10, cuando dice que es para los que hemos alcanzado los fines de los tiempos. Y usted y yo somos la iglesia final. Y por lo tanto tenemos que ser mejor que la iglesia primitiva, de la cual si nos comparamos estamos en pañales. Sin embargo, el apóstol Pablo dice en su epístola a los Filipenses capítulo 1 y versículo número 6 que el que comenzó la obra en nosotros la va a perfeccionar. Amén. Démosle palmas al Señor. Algo muy importante: de nada serviría nuestro trabajo si no hay un cimiento en el pueblo que nos oye. Y ese cimiento es Cristo. Y sobre ese cimiento es que dice el apóstol Pablo que él y los que somos siervos del Señor, dice que edificamos. Entonces hay una oportunidad cuando uno no conoce al Señor, recibirle como Salvador. Pero si usted ya tiene ese cimiento que es Cristo, entonces hoy nosotros podemos venir y edificar. Y no lo hacemos porque nosotros lo podemos hacer, sino por el Espíritu que mora en nosotros, que es el que nos da la capacidad. Y nos da la capacidad cuando nosotros no permitimos que ese fuego se apague en nosotros los siervos. Y por lo tanto, usted tiene la misma responsabilidad de no permitir que ese fuego se aparte de usted. No apaguéis al Espíritu, dice el apóstol Pablo en su carta a los Tesalonicenses 5:19, si no me equivoco. No apaguéis al Espíritu. Esto es con el lema que tenemos: no apaguéis el fuego. Usted no puede darse, no sé si es lujo, no sé cómo llamarlo, pero usted no puede darse ese lujo de permitir que ese fuego que Dios ha puesto en usted se apague. Y también Pablo dice: no contristéis, no hagas que, o no hagamos que esa llama disminuya. Si nosotros permitimos que esa llama disminuya, o sea, contristar al Espíritu, en la ley mosaica, aquí en Levíticos, en Éxodo, en Deuteronomio, enseña de que una de las herramientas que estaban en el tabernáculo de Moisés, que usaban los sacerdotes, eran unas despabiladoras. Son unas tenazas que viene y tiene que cortar lo que ya está quemado, lo que ya se consumió, y no permite que esa llama vuelva a crecer. Entonces, si usted y yo nos quemamos, o si usted y yo nos despreocupamos de apagar o de contristar ese fuego, entonces va a venir el Señor y lo va a tratar, no lo va a eliminar. Porque algo maravilloso es que dice también el profeta Isaías que él no apagará el pábilo que humea. Y si esta mañana hay pábilos que humean, el Señor no va a permitir que se apague a través de esta palabra que el Señor trae para su vida. También quiero terminar con esto antes de tener la lectura bíblica. El Señor es el cimiento, los ministros edificamos, pero dice el apóstol Pablo que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tenemos que ver cómo sobreedificamos. Y el hecho que usted se ha hecho presente, usted quiere sobreedificar. Usted no es de los que se conforman, usted es de los que siempre quieren más, y en un tiempo tan peligroso. Y no tanto por el simple hecho de perder la vida, porque eso nosotros ya estamos asegurados,
sino el alto peligro que existe de que usted se retire del camino del Señor, que su fuego se apague, y si se apaga ese fuego, entonces ya hay grandes complicaciones en nuestra vida. Entonces dice el Señor: no temáis a los que matan el cuerpo, mas temed a aquel que puede destruir vuestra alma después de haber destruido vuestro cuerpo, o después de haber destruido vuestro cuerpo, tu ser se ha echado en el infierno. A ese temed. Entonces nuestro temor no debe ser los acontecimientos mundiales, porque esos siempre han estado, siempre estarán, y muchos se valen de eso con un protagonismo del cual lo único que hacen es ministrar temor al pueblo, y el amor de Dios echa fuera el temor. Así que esta noche el Señor lo va a ver, esta tarde, esta mañana, como sea. Mire, los que predicamos perdemos la noción del tiempo, pero esta mañana el Señor lo besará con los besos de su boca. Aleluya, Señor. El tema general es: no se apagará. A mí me ha tocado poner los cimientos para lo que viene, de lo cual es muy importante, porque el problema que hoy se genera a nivel espiritual, y estoy tomando estas palabras porque como es congreso el que tenemos, es donde usted y yo aprendemos, y uno de los problemas graves que nosotros tenemos es que mucho pueblo perece y perecerá por falta de conocimiento. ¿Y cuál es esa falta de conocimiento? Que muchas veces los que predicamos una efervescencia, pero no enseñamos la esencia, para que esa efervescencia pueda ser únicamente una añadidura o algo que venga como resultado de, como consecuencia de. Y es por eso de que es peligroso prosperar, que es la moda actual, prosperar sin nosotros tener una sanidad en nuestra alma. Por eso el apóstol amado Juan, aquel que se recostaba en el pecho del Señor y podía oír los latidos de su corazón, y que era el único que tenía la confianza para poderse acercar al Señor Jesús, escribe en su tercera carta y dice: amado, al anciano Gallo, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como asistes a los congresos. ¿Por qué? Porque aquí venimos a recibir, venimos a ser edificados, pero usted tiene una gran responsabilidad, que era la responsabilidad del sacerdote, del sumo sacerdote y de los sacerdotes, de que ese fuego nunca debía de ser apagado. Lo que hace es alimentarlo. Cuando la presencia de Dios viene sobre su vida, es el fuego de Dios. Es un fuego de Dios que preserva, es un fuego de Dios que bendice, pero también es un fuego de Dios que devora. Como lo dice el escritor a la epístola a los hebreos, que Dios es fuego consumidor, en su capítulo 12 y versículo 21, si no me equivoco. Entonces permitamos que ese fuego sea un fuego que nos da el poder, que nos da la capacidad, que nos habilita, que nos preserva. Como en el antiguo pacto la ley fue dada no para condenar, sino para preservar. Por eso siempre era no, 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 no. Y es por eso que cuando usted consulta a sus pastores, a sus líderes, si puede tal cosa, si tiene permiso, y le dicen no, 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 lo estamos y nos están preservando. Mi hijo mayor es pastor, y él en una prédica enseñaba que en su casa él creía que se llamaba no, porque todo lo que preguntaba era no.
y tal cosa, no. Entonces él creía que se llamaba No. Entonces, ¿cuántos tienen el nombre de No aquí? Pero por llamarse No están preservados. Por llamarse No pueden estar este día levantando sus manos al Señor y tirándose al suelo para decirle: Señor, solo tú eres santo, santo, santo. A ti me debo, a ti la gloria, a ti la honra, a ti la majestad, a ti el imperio. Así que realmente es una bendición. Voy a tener la lectura bíblica, aunque todo lo que estoy compartiendo tiene que ver con la lectura bíblica. Pero hoy hemos roto, y en mi niñez decíamos hemos rompido el orden, pero Dios no tiene orden. Él hace como Él quiere. Él puede comenzar, valga la redundancia, por el inicio o puede comenzar por el fin. Pero de todos modos, si comienza por el principio, por el fin, el Señor nos va a perfeccionar. Eso es lo bueno de nuestro Dios tan maravilloso que tenemos. Así que en esta mañana, discúlpeme que yo confundo. Paso predicando tanto que yo pierdo la noción del tiempo, y como aquí parece que estamos de noche, cualquier cosa que usted considere que está mal en su vida, hoy la va a arreglar el Señor. Para mí es bienaventurado el pueblo que ha sido enseñado que el altar no debe estar por gusto. El Señor me permite tener una iglesia en la que es muy raro que yo haga el llamamiento, que hay que hacerlo, pero es muy raro que yo haga el llamamiento. ¿Por qué? Porque ha sido enseñado, y el pueblo sabe que después de edificar sobre su vida, tienen que sobreedificar y presentar sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios en el altar, para que ellos puedan ser ministrados. Y ese fuego que bendice, que preserva, que prospera, también es un fuego consumidor, que en el altar se puede consumir todo aquello que no permite que usted sea oro puro. La escoria queda quemada en el altar, y eso es lo que representa el altar del holocausto. Ese fuego es el que purifica, y es por eso que el Señor dice: ese fuego no debe de apagarse nunca, porque entonces se detiene el proceso que yo estoy haciendo en ti, o el proceso que el Señor está haciendo en usted. Yo antes de subir a un evento con tanta responsabilidad como este, yo no puedo subir campante y sonante como decíamos antes. Yo tengo que venir y humillarme y decir: Señor, esa gradita del altar va a ser mi Jordán. Señor, yo quiero descender. Señor, yo quiero menguar para que tú crezcas, y que todo lo que hagamos sea para la honra y para tu gloria. Entonces es muy importante que entendamos eso. En la lectura que tenemos de Levíticos capítulo 6, que si usted no lo puede leer, pues yo se lo voy a leer. Hay algo muy importante que dice, y creo que es el versículo 9, pero vamos a leer desde el versículo 8. Habló aún Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él, y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas, y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El 13, el fuego arderá continuamente
Si usted ve a los hermanos que están sirviendo, usted va a poder leer en sus camisetas, y que eso nos quede grabado. Dice: el fuego arderá, oiga, continuamente. Usted es bienaventurado si ha entendido esto. Y el ejemplo es, posiblemente hoy usted hubiera estado en otra actividad sana, no mala, sana, necesaria, relativamente importante, y posiblemente usted esta mañana amaneció sin quererse levantar, sin querer venir y decir: ay, Señor. Pues hoy usted hizo algo que es muy importante. Es cuando más debe de buscar del Señor. Cuando su cuerpo le dice: ya no quiero, o su alma lo quiere engañar, su corazón: ay, no, ya no, Señor, hoy no tengo ganas, quiero descansar. Es cuando más necesita usted. No nos vaya a acontecer como el rey David, que en el tiempo que salen los reyes a la guerra, tomó la decisión de quedarse en casa, de quedarse en palacio, y lamentablemente él quebrantó el tiempo importante para los reyes, y es por eso que se metió en grandes problemas. Si nosotros entendiéramos que cuando nosotros quebrantamos el tiempo oportuno, porque Eclesiastés 3:1 dice que todo tiene su tiempo, y hay 33 tiempos en ese capítulo número 3, y del cual dice el Señor: si es que para todo hay tiempo. Hoy es un tiempo para que recibas, hoy es un tiempo para que sobreedifiques. Entonces es bien importante saber de que hoy está usted aquí, y dele gracias al Señor porque pudo superar todos los obstáculos y todos los estorbos. Usted paga un gran precio, nosotros también, los que nos toca servir, los que nos toca llevar la palabra. Llevamos 15 días, 3 semanas de estar en angustia, y es una verdad. ¿Sabe por qué? Porque yo no quiero quedar bien con usted, ni me importa quedar bien con usted. A mí me importa quedar bien con el Señor. Y eso es lo que usted ha hecho esta mañana. Posiblemente muchos se sintieron mal porque usted no contribuyó, no pasó, no estuvo, no fue, despreció. Pero usted no está para quedar bien con nadie. Con el que le da de comer, con el que le ha dado una salvación tan grande, a ese se debe. Como vivimos tiempos peligrosos, de los cuales ya le aclaré, es increíble el bombardeo de ateos en las redes sociales. Y si usted anda leyendo todo eso, usted anda espigando en un campo extraño, ajeno, y eso lo puede sacar del camino, y eso puede apagar ese fuego que Dios ha puesto en usted. Cuando yo medio veo eso y no me interesa, no me quiero contaminar, cuando empiezo a ver ciertos encabezados y leo ciertas cosas que ya no vale la pena seguirlas leyendo, le digo: Señor, ¿y estos dónde estaban cuando yo más necesitaba? ¿Y estos dónde estaban cuando en la pandemia tenía el temor de que iba a morir y mi familia? Y yo te dije: Señor, yo sé que tú me vas a preservar. ¿Dónde estaban estos? ¿Dónde estaban estos cuando yo enfermé de gravedad y no había curación? ¿Dónde estaban? Cuando usted lea esas cosas y cuando usted vea esas cosas, porque hay videos, solo piense en eso. ¿Dónde estaba esta persona cuando yo estaba en miseria? ¿Dónde estaba esta persona o estas personas cuando yo estaba en medio de un desierto? Y Él con su nube me protegió, y con su columna de fuego me dio calor en los fríos de la madrugada, y cuando tenía sed me dio agua de la roca, que es un milagro. Amén. Entonces, sobreedifique sobre eso. Haga la parte que le corresponde. Repito el 13: el fuego arderá continuamente en el altar,
no se apagará. Oiga, qué importante el versículo número, si no me equivoco, es el número, déjeme ver. Dios mío, Dios mío. Estamos tiene que ser el 24. Es donde dice de que el altar descendió fuego. En el altar descendió fuego de Jehová. Yo tenía aquí como 24. Bueno, así dejémoslo. Yo ya le voy a encontrar la cita bíblica. En ese 24 que yo creí era donde cuando el sacerdote preparó todo, el altar del holocausto estaba listo, descendió fuego del cielo. Entonces, cuando el altar fue encendido por fuego de Dios, ese es el fuego que no se debe de apartar, de apagar jamás. Eso que Dios le ha dado. Por eso le estaba dando el testimonio de qué es mi sentir y cuál es mi sentir cuando oigo o si no veo estas cosas que son en contra de Dios, en contra del Evangelio, en contra de los que le servimos. Porque cuando estas personas nos despedazan, y posiblemente en algunos tengan razón, pero no todos somos así. Yo siempre digo, y esta persona, ¿dónde estaba cuando a mí el Señor me salvó? Cuando yo estaba en la miseria, cuando estaba en el dolor, en la desesperación, en la angustia, cuando los pronósticos eran malos y pude ver la mano de Dios en cada instante. Entonces ese fuego yo no permito que nadie venga y me lo apague. Amén. Entonces oramos. Señor, sigue siendo propicio, por favor. Señor, en este tiempo este pueblo ha venido a buscar de ti, Señor, a buscar de tu palabra. Señor, respáldanos por el bien de tu pueblo, porque nuestra única intención es bendecirlos y que esta mañana puedan salir de este lugar tan precioso que nos has concedido. Señor, salgan diferentes, que salgan valorando lo que tú hiciste por ellos, y sobre todo, Señor, la responsabilidad, porque ese fuego que tú dijiste que nunca se debía de apagar es el fuego que descendió de ti, Señor, y es un fuego que tiene que ser únicamente alimentado, porque si ponemos otro fuego, es un fuego extraño, del cual lo único que va a hacer es llevarnos a la destrucción. En el nombre de Jesús sujetamos toda hueste, toda potestad, todo lo que se mueve, lo que estorba, toda ave del cielo. Señor, en el nombre de Jesús también oro para traer cautivo todo pensamiento a la voluntad a Cristo Jesús, a fin de que tu palabra pueda encontrar cabida en el corazón de tu pueblo que se negó a muchas cosas este día, y que tú, Señor, recompensarás. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, Señor, y amén. El fuego es bien importante, no solo saber qué es el fuego, sino qué significa el fuego. El fuego naturalmente es una reacción química de oxígeno, de oxidación rápida y violenta, conocida como combustión, que libera energía en forma de luz, calor y gases incandescentes. Este consume oxígeno y combustible, o sea, materiales. Entonces, el fuego de Dios simboliza su presencia. ¿Qué tiene que ver el fuego? Bueno, cuando el Señor quería enseñar algo que no era dentro de lo humano, dentro de lo que es terrenal, el Señor hablaba por parábolas, y en este caso habla de un fuego que desciende del cielo, el fuego de Dios. Entonces el Señor, cuando habló en parábolas para que su pueblo, los discípulos y hasta el día de hoy nosotros comprendamos que es el reino de Dios, dice es semejante a, y comienza a explicar lo que nosotros conocemos
para que nosotros entendamos lo que no conocemos. Entonces, el fuego para nosotros es algo que depende del uso que se le dé. Así es para bien o así es para mal. Si nosotros sabemos utilizar el fuego natural, lo podemos aprovechar, le sacamos muchos provechos. Pero también cuando nosotros abusamos o nos descuidamos, puede ser un fuego que puede destruir todo lo que encuentra a su paso, o todo lo que encuentre a su paso lo va a devorar. Fíjese que el fuego por primera vez es leído o mencionado en las Escrituras después de la caída. Es interesante saber que antes de la caída no se habla ni se menciona absolutamente nada de lo que es el fuego. Sin embargo, con la caída del hombre, esto es Adán y Eva, ellos no podían participar después de haber tomado el árbol del conocimiento del bien y del mal, no podían participar del árbol de la vida. Porque si participaban del árbol de la vida, el problema era de que ellos iban a quedar en ese estado eternamente y para siempre. Entonces Dios tenía que intervenir por amor a su creación. Entonces vemos que hay dos querubines y dice que estaban con unas espadas de fuego. La palabra en el hebreo significa llamas. Se pone espada para que nosotros entendamos, pero eran dos querubines que estaban dándole vuelta para que el hombre en su naturaleza caída no tuviera acceso al árbol de la vida. Ese era un fuego que preservaba, y me llama mucho la atención porque ese es un fuego que no permitía acceso, porque el acceso tenía que ser conforme al propósito y conforme al plan de Dios, que estaba representado en aquel animal que fue sacrificado, posiblemente un cordero, porque no dice el nombre. Fue sacrificado el animal y hubo un derramamiento de sangre inocente para poder cubrir la desnudez de sus criaturas, que era Adán y Eva. Ese derramamiento de sangre no lo dice literalmente la Escritura en Génesis cuando el Señor lo hizo, pero sí lo vemos en la carta del apóstol a los hebreos cuando dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, para poder tener pieles y cubrir la desnudez de su creación, el Señor tuvo que sacrificar, vamos a llamarle un cordero. ¿Por qué? Porque de ahí en adelante se comienza a hablar del cordero. Por ejemplo, el cordero era inocente, y Juan el Bautista, cuando ya está en el río Jordán y haciendo el llamamiento para venir a las aguas y ser bautizado, un bautismo para arrepentimiento, cuando el Señor se iba acercando, dijo y lo señaló: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, aquello que se vio allá era figura de lo que había de venir. Y es por eso que el apóstol Pablo dice que las cosas que se escribieron en la antigüedad son para nuestra enseñanza. Nosotros vemos las figuras que únicamente estaban apuntando a aquellas verdades en el futuro, aquellos corderitos que eran sacrificados y puestos en el altar del holocausto o el altar de bronce. Entonces estaban haciendo señalamiento de aquel que vendría un día. De igual manera, cuando el Señor sacrificó a este cordero para vestirlos, entonces puso un fuego y puso dos querubines, y los dos querubines estaban con flamas, con llamas, con fuego, a fin de que nadie tuviera acceso al árbol de la vida. Y qué tremendo es, porque cuando vemos las instrucciones y después realizado el tabernáculo de Moisés, encontramos que en el lugar santísimo habían dos querubines, de los cuales el sacerdote
tenía que entrar cumpliendo todo lo que la ley le decía. Y esto es bien importante. El fuego era encendido por Jehová allá en el tiempo del tabernáculo de Moisés. Consumía el holocausto y ese fuego tenía que mantenerse, como estamos leyéndolo aquí en el capítulo 6 de Levítico, tenía que mantenerse siempre encendido, tenía que estarse le echando leña. Eso habla de nuestra labor y de nuestra responsabilidad, que es grande, para que ese fuego no se apague nunca. Y es por eso que debemos de sentirnos bienaventurados si habemos algunos cristianos que desde que conocimos al Señor, o Él tuvo misericordia de nosotros, el tiempo ha transcurrido y no ha habido nada ni nadie que nos pueda a nosotros apartar de su camino, ya sea tribulación, ya sean pérdidas, cosas extremas como lo que le pasó a Job, que Job pudo, después de tener todas sus pérdidas, postrarse y decir: Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito su nombre. Significa que Job mantuvo su integridad para con Dios, porque cuando el creyente está consciente de que lo que tiene Dios se lo ha dado, entonces cuando Dios nos lo quita no hemos perdido nada, porque tanto Job expresa de que él, cuando vino a la vida, a la tierra, él vino desnudo y dice: y desnudo voy a regresar. Entonces todo lo que yo tengo hoy es del Señor, y si Él me lo quita, no he perdido nada. Entonces eso realmente es bien importante que nosotros lo podamos entender. Entonces vemos que ese fuego estaba ahí ya en el huerto. Cuando ya fueron sacados, vemos el caso de Adán y Eva, que comienzan a tener hijos. Primero fue Caín, posteriormente fue Abel, y lastimosamente en el caso de Caín no pudo hacer lo que Dios había enseñado, y lamentablemente él llevó al altar aquello que él consideraba para él que era lo mejor. Y no se trata de que Caín o nosotros podamos ofrecerle al Señor lo que nosotros consideremos que es lo mejor que tenemos, sino lo que Él pide. Y eso lo entendió Abel. Entonces Abel llevó lo que el Señor pedía. ¿Por qué? Porque esto ya había sido enseñado por sus padres después que fueron sacados del huerto. Ellos conocían la historia de sus padres, dónde habían estado y cómo se encontraban hoy. Entonces vemos que el versículo 4 del capítulo 4, vemos que dice la escritura que miró con agrado, o miró propicio en algunas versiones. Significa en hebreo mirar una cosa con ojeada penetrante, ansiosa. Y fíjese bien que ha sido traducido inflamar en fuego. Si usted lee, no dice, no habla nada de fuego en el capítulo 4 y versículo número 4. Pero aquí la Torá, la interpretación rabínica, la interpretación judía, es inflamar en fuego. Significa que el altar y la ofrenda de Abel fue consumida por fuego de Dios. Entonces eso realmente es bien importante. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces no le damos importancia a lo que el Señor quiere y espera de nosotros. Y parece ridículo, pero si Él lo pide. Parece absurdo, pero si Él lo quiere. ¿Verdad que es ridículo ver a los hermanos que danzan? ¿Y si Dios lo pide? Yo me pregunto, ¿y qué será más ridículo? ¿Cómo bailábamos en el mundo o cómo danzamos hoy? ¿Y por qué antes no nos dio pena hacer el ridículo? ¿Sabe por qué no nos dio pena? Porque estábamos muertos espiritualmente. Y ahora que Dios nos ha dado vida, entonces aquello que puede parecer ridículo es lo que a Dios le agrada, y eso es lo que a mí me bendice. Amén.
Por eso cuando usted haga algo, hágalo con libertad, y no importa que el de la par aplaude o no aplaude, que el que está a la par dance o no dance, que el que esté a la par no se alegre, no se quebrante. Usted no se preocupe por eso. Usted lo que está haciendo está manteniendo vivo ese fuego que un día recibió. Amén. Gracias, Padre. Por razones de tiempo, y con el siervo nos afligimos porque el tiempo es muy corto. Aquí tocamos temas que no lo vaya a tomar feo ni vaya a pensar mal, pero aquí tocamos temas que yo digo, Señor, esto lo podríamos dar en 6 meses porque es tan extenso. Entonces trato la manera de enfocar las cosas más importantes para que todos lo entendamos, porque aquí no venimos a hablar con tecnicismo. Aquí venimos a hablar el lenguaje que todos nosotros podemos entender. Los profesionales le dicen a uno, con todo respeto, los médicos que no descienden al nivel nuestro y nos empiezan a decir lo que tenemos y eso qué es, y eso cómo se come. Dígame qué es lo que tengo, pero me dan palabras. Entonces nosotros, los que enseñamos, tenemos que tener ese cuidado de decir las cosas entendibles, y eso lo compromete a usted. ¿Por qué? Porque ya lo entendió, no tiene justificación. Quiero tocar otro elemento muy importante: cómo se revela el fuego de Dios. Y el fuego de Dios se revela a través de la zarza ardiendo, o la zarza ardiente. Eso está en el libro del Éxodo capítulo 3 y versículo número 2. Fíjese que en el desierto llegó el tiempo en el cual Moisés, que era el destinado por Dios para liberar a su pueblo, tenía que revelársele. Y encontramos en el libro del Éxodo capítulo 3 que Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro Jetro, donde Moisés se estaba, antes de eso, imagínense, antes de ese fuego que ya lo voy a explicar, estaba siendo sacado Egipto de él. Estaba siendo despojado de toda autosuficiencia, de todo orgullo, de toda vanagloria, de toda capacidad intelectual, de toda sabiduría humana, de toda fuerza humana, porque ese desierto lo llevó a donde Jetro, que se convertiría su suegro, y estando en la casa de su suegro, el príncipe de Egipto, porque era príncipe de Egipto, estaba de arrimado en la casa de su suegro, y tenía que ver qué hacía pues para que el pan que se comiera y el techo que lo cubría de alguna manera pues fuera justificado por él. Entonces tenía que trabajar cuidando las ovejas que tenía Jetro. Y oiga esto, y que muchos no piensan, y muchos ministros tienen este conflicto: ¿quién era Moisés? Y que era para los egipcios el pastoreo. Era abominación para ellos pastorear ovejas. Y qué tremendo que Dios al príncipe de Egipto, al que tenía la posibilidad de llegar a ser un faraón de todo Egipto, lo lleva a que su labor sea de algo que para los egipcios era una abominación. Y es por eso que entendamos que nosotros, cuando damos testimonio del Señor, aún no podemos evitar nuestro lenguaje cristiano. Somos aborrecidos por los del mundo, porque a usted, en vez de decir gracias, se le sale el amén. Entonces, y cuando le dice amén, lo ven a usted como animal raro. Eso no se puede cambiar. Entonces es porque Dios está cambiando su naturaleza y lo está despojando. ¿Y cómo es eso? Bueno, el Señor se lo mostró a Moisés. Se lo mostró porque él se dio cuenta
que había una zarza que tenía fuego, y Dios se le estaba revelando en la zarza ardiendo. Entonces le llamó la atención de que esa zarza, ese fuego nunca se apagaba. ¿Entendió? Nunca se apagaba. Aquí en medio, nunca se apagaba. ¿Y qué es la zarza? La zarza es una planta que se desconoce su naturaleza o su nombre. Solo está entre la zarza, y hay variedad de zarzas. Entonces eso no importa. Así como usted puede estarme viendo a mí y estarlo viendo a usted arder, y quién es, no importa. Porque si le quitamos el fuego, es una zarza que en vez de hacer bien, hace daño. Espina, hiere, ni siquiera puede dar sombra. Ni siquiera usted puede decir: me voy a poner bajo la sombra de la zarza. ¿Cuál sombra? Voy a hacer algo bueno de ella. No se puede hacer nada bueno. Para lo que está destinada es para ser echada en el fuego. Y eso nos habla de que nuestra naturaleza está representada en esa zarza. Y cuando Dios ve la zarza, está en el desierto. Y qué tremendo, porque Dios, cuando nos habla a través de una zarza, pero ardiendo. El que dirige es una zarza, pero ardiendo. Entonces no se apagará, porque si se apaga, solo queda la zarza. Y quiero decirle, yo ya no quiero volver a ser zarza sola. Y me ha dado la promesa que un día dejaré de ser zarza y seré semejante a Él. Esa es nuestra esperanza. Así que hoy no me importa que me digan zarza, pero ardiendo les digo. Qué bueno es el Señor. Entonces, la zarza no se apagaba. Entonces, eso habla de que nosotros tenemos una gran responsabilidad, basado en Levítico 6, cuando le dijo a los sacerdotes: no se apagará ese fuego, día y noche se mantendrá encendido, porque hay un vespertino y hay un matutino y un vespertino de sacrificios, y ese fuego nunca se puede apagar. Y del cordero, antes de que termine la noche, antes de que termine el día completo, tiene que ser quemado enteramente. Y eso nos habla de dos cosas. Exactamente, en el capítulo 1 de Levíticos habla del holocausto, 7 pasos, y el 7º paso es que será quemado enteramente, porque eso significa holocausto, enteramente quemado o quemado del todo. Nos habla primeramente de que el Señor pagó ese precio. Fue consumido por el fuego el cordero, y el Señor también fue consumido por el fuego cuando Él descendió a las partes más bajas de la tierra. Esto es, bajó a los infiernos, y ya está escrito, bajó a los infiernos, y Él pagó el precio por nosotros para que nosotros no padezcamos la muerte segunda. Que la muerte segunda está representada en que fueron echados al lago de fuego ardiendo, azufre y fuego, fueron echados. Esa es la muerte segunda. Entonces el Señor no nos salva con la muerte física. Todos nosotros vamos a morir. Si no fuéramos mentirosos, porque el cementerio está lleno de hermanos. Pero Él no nos sustituyó con la muerte física. Nos sustituyó cuando Él descendió a las partes más bajas del infierno.
Qué bueno es el Señor. Mire, con todo respeto, ve que el significado de lo que se vio al ojo humano no es nada. Porque lo que el Señor sufrió, sí lo sufrió. Pero ¿cuántos habían sido crucificados? ¿Y cuántos siguieron siendo sacrificados? Entonces el verdadero sacrificio no fue el que fue visible cuando aquel centurión dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Pero ¿quién no va a decir verdaderamente este es el Hijo de Dios cuando la tierra, cuando Él expiró, toda la tierra se llenó de oscuridad? Algo que nunca, jamás, ni jamás iba a volver a suceder. Y que hubo un terremoto. Y que muchas tumbas se abrieron y muchos muertos salieron a la vida. Entonces, ¿quién no va a decir así? Por eso este hombre dijo: verdaderamente este es o era el Hijo de Dios. Entonces, el sacrificio va más allá de lo visible humanamente. El Señor estaba cumpliendo 6 partes, estando el comienzo del vituperio hasta la muerte de cruz. Estaba cumpliendo 6 que dice Levíticos 1. El séptimo era el que tenía que ser ese cordero enteramente quemado, vuelto a ceniza. ¿Por qué? Porque era necesario. En lo humano, ahí vemos el cuerpo del Señor, literalmente. En lo humano nosotros no vamos a padecer ya la muerte segunda. Vamos a padecer, en lo humano solo la muerte física, pero no la espiritual. Y muchas veces nosotros no le damos valor al sacrificio de Cristo, y es por eso que algunos somos cristianos mediocres, porque creemos que nuestra salvación es únicamente lo que se vio en la cruz. Y eso va más allá. La muerte en la cruz, con todo el respeto que mi Señor se merece, eso no era verdaderamente el sacrificio. Era descender al infierno. Ese era el verdadero sacrificio. Y hoy se le da auge únicamente al sacrificio. Y tanto auge se le da que imagínese, hermano, que la cruz es santa. Y la cruz es un símbolo de maldición y de muerte ignominiosa. ¿Y cómo es posible que se le puede? Ahora bien, como lamentablemente se sabe que era un madero, y la historia romana, porque fueron los romanos los que tenían ese tipo de muerte, a sus malhechores públicamente los exhibían. Entonces, qué tremendo, porque yo pienso, estamos igual que el pueblo de Israel, porque los que adoran la cruz son cristianos. Pero también allá en el desierto, cuando el pueblo de Dios fue mordido por causa de las murmuraciones, por causa de las rebeldías, por las causas de sobrepasar los límites de autoridad con Moisés, con sus siervos, aparecieron serpientes ardientes en el desierto y comenzaron a picar. Y comenzaron los israelitas a caer muertos y muertos. Entonces vino el clamor y vino Moisés, y Dios le habló y le dice: hazte un asta de bronce y pon en ella una serpiente, y la serpiente de bronce, y el bronce juicio. Entonces levántala, y el que mire la serpiente de bronce se salvará. Y todos los israelitas que comenzaron a mirar, levantaron sus ojos al asta, no morían. Pero lo que le quiero contar no es eso, sino que dice la escritura allá en el libro de las Crónicas, si no me equivoco, en el libro de las Crónicas, dice que los israelitas adoraban la serpiente de bronce que Moisés había usado en el desierto. ¿Y sabe qué era eso? Era una abominación,
¿Por qué? Porque hay dos tipos de gloria y esta gloria está representada en el fuego. Hay dos tipos de gloria: la gloria Kabod y la gloria Shekinah o Shekinah. La gloria Kabod es la gloria de Jehová manifestada en cosas o en personas. Es por eso que cuando los filisteos se llevan el arca, dice que la gloria Kabod, la gloria de Jehová, ha sido traspasada. ¿Por qué? Porque se llevaron el arca. Pero eso no significa que se llevaron a Dios. Como hace poco estuve enseñando en la iglesia al pueblo, hermano, de que tremendo, porque los filisteos hacían fiesta porque habían vencido a Sansón, pero ellos no habían vencido a Jehová. Vencieron a Sansón porque él quebrantó su voto nazareato. ¿Por qué? Porque desde el momento en que lo raparon, en ese instante comenzó a salir el cabello. Entonces Dios está diciendo: vencieron a mi siervo, pero no me vencieron a mí. Y como no me vencieron a mí, lo voy a volver a levantar. Porque el justo cae 7 veces y 7 veces es levantado. A él correrá el justo y será levantado. Por eso es importantísimo que usted no pierda el fuego. Aliméntelo. Y voy a tocar algunos aspectos, ya que el tiempo se me está terminando, Dios mío. Pero voy a terminar con esto, con 100 pasos. ¿Verdad que es lindo el Señor? Su palabra es maravillosa. Mire, su palabra me tiene aquí. Y también a usted. Quiero irme al último punto. Dios es el que enciende el fuego. Y nosotros no debemos de permitir que se apague. Por eso quedó escrito: no se apagará. Y quiero decirle algo: es un mandato de Dios para usted y para mí. Y por lo tanto es una responsabilidad. Algo que me llena de gran satisfacción es que cuando nosotros comenzamos a perder ese fuego, lo empezamos a contristar. No lo perdemos, porque Sansón no perdió la unción. Lo que Dios hizo fue apartarse, pero al crecerle el cabello es porque Dios estaba con él. Entonces, algo que a mí me deja tremendamente con esperanza, porque soy humano, porque soy zarza. La zarza representa la naturaleza caída, que no sirve más que para ser quemada, y la naturaleza humana nos lleva al infierno. Solo para eso sirve. Por eso qué bendición cuando Dios le ha dado una salvación tan grande, porque usted ya no va a ser quemado. Él fue quemado como el cordero que quita el pecado. Ahora bien, después de la crucifixión, estaba Cleofas y un compañero que pertenecían a Emaús. Iban camino a Emaús. Y tremendo, porque las figuras nos enseñan a nosotros que Emaús significa lugar de tibieza. Entonces ellos, cuando crucificaron al Señor, se les acabó todo. Creyeron que hasta ahí llegaba, porque ya era tercer día y no había habido resurrección. Entonces ellos se desanimaron, como que creímos en un Mesías que no pudo ni siquiera contra sus enemigos. Lo mataron, que no lo mataron. Y hoy, que es tercer día, iban desconsolados, decepcionados. ¿Cuántas cosas a usted no lo han decepcionado? Aún que ninguno de nosotros como siervos del Señor lo decepcionen. Somos zarza. Somos zarza. Hermanos, somos zarza. Igual que usted. Entonces yo no me puedo decepcionar por usted.
Lo que sí me puede afectar es entristecerme por el amor que le tengo, como el Señor se entristece por mí, por el amor que me tiene. Y se entristece por usted por el amor que le tiene a usted. Pero todos los que estamos aquí somos zarza. Y no debemos de creernos nada. Pero tenemos momentos en los cuales, hermanos, nos decepcionamos. Y posiblemente esta mañana vinimos nosotros queriendo recuperar algo que consideramos que hemos perdido o estamos a punto de perder. Entonces iban camino a Emaús, oiga, camino a la tibieza, porque eran aguas termales, por eso se llama Emaús, lugar de tibieza, etcétera. Hay otras razones. Entonces el Señor, después que resucita, qué lindo, auxilia. Y posiblemente esta mañana Dios lo está auxiliando a usted. Auxilia a Cleofas y su compañero, y va con ellos en el camino y les da una reprensión. Les comienza a hablar de las escrituras, y todo desde Moisés, etcétera. Y cuando ya se apartan y se han ido, el Señor se ha ido después de haber estado con él, le dice el uno al otro: ¿no ardía tu corazón cuando él nos hablaba de las escrituras? Yo le quiero preguntar, ¿y esta mañana arde su corazón? Que no se apague. Y si usted se desanima, el Señor lo va a acompañar en ese camino que está descendiendo hacia un lugar de tibieza. Yo digo, Señor, gracias, porque son remas que me sostienen. Porque hay momentos que le he querido estar en la presencia del Señor. Y cuando el Señor me muestra no su cabot, sino su chequina, no, Señor, todavía no. Ah, ya te recuperas, pues sigue tu camino, porque el largo camino te espera. Quiero terminar con esto. ¿Por qué no debo dejar que se apague? Porque es el poder que transforma mi vida. Es el poder que me purifica. Es el poder que me limpia de mis pecados. Y eso no puede darse si primeramente no me ha limpiado el pecado que me condenaba. El pecado es uno, el que me condena. Los demás pecados no me condenan. El que me condena es el pecado que ya vengo desde mi nacimiento, ya trae de mi ser desde mi nacimiento, que es el pecado de Adán, el pecado que me condena. Significa que comienzo mi vida con una vida caída. Él me perdona el pecado que me condenaba, y el mantenerme con ese fuego de Dios, porque el fuego de Dios lo recibo cuando Él me perdonó el pecado que me condenaba. Entonces ese fuego tengo que mantenerlo. ¿Por qué? Porque ese es el fuego que va a limpiar mis pecados, de la cual la Biblia está llena. También es el que me guía en la dirección correcta. Pueden levantarse muchos pseudo siervos, pseudos maestros, pseudos teólogos, pseudos líderes, pero si usted mantiene ese fuego, usted no se va a perder, porque ese poder lo mantiene a usted en la dirección correcta. El que revela las áreas de mi alma que yo debo de rendir. Si usted permite que ese fuego se vaya apagando, de lo cual es un mandato y una responsabilidad suya, significa que usted no va a poderse dar cuentas de las áreas que usted debe de rendir, porque hay áreas que nosotros ni siquiera sabemos que las tenemos. Muchas de ellas están tapadas, están con una apariencia insignificante, pero cuando se quita esa área y se vence, aparece otra más fuerte, y cuando se quita esa fuerte, aparece otra más fuerte. Entonces, si yo me descuido de mi vida espiritual, entonces yo no voy a poder rendir las almas, las áreas de mi alma que están representando a los reyes que tenía Canaán. Entonces había que conquistar a todos esos reyes. Están representando áreas, como por ejemplo el amorreo. El amorreo es el alpinista, el que vive en las alturas, el que nos habla de un orgullo que no podemos dominar y que todo el mundo lo ve en nosotros.
Entonces, al tener ese amorreo gobernando mi vida, entonces no me deja de ser zarza. Sigo dañando. Entonces es muy importante que nosotros podamos rendir esas áreas siempre y cuando ese fuego esté en nosotros. También es el que revela lo que estanca mi progreso espiritual. Hay un momento que usted siente que no avanza, no estanca. Y a veces no es por falta de palabra. Y a veces no es por falta de administración. Algo está obstaculizando. Algo se está oponiendo. Algo se está enseñoreando de nosotros. Y por lo tanto, lo único que puedo yo hacer es que ese fuego se mantenga para que yo pueda entregar y rendir todas esas almas y superar todos los obstáculos. También el que revela lo que estanca mi progreso espiritual, lo que enfría mi vida espiritual, lo que mi corazón me engaña, porque nuestro corazón nos engaña. Dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo podrá conocer? También es el que ordena mi vida. Ese es el poder que está en nosotros. Es el poder que ordena mi vida, que me preserva cada día. Ese poder, ese fuego es el que me preserva cada día. Ahora bien, yo quiero terminar con algo que es bien importante, porque queremos orar. Podríamos decirle esta mañana al Señor: Señor, dame un corazón sediento y derrama tu presencia sobre mi vida. Podemos decirle: Señor, necesito un avivamiento, necesito mantener el fuego de tu presencia. Algunos, toda motivación le hemos perdido, otros la estamos perdiendo, pero también habemos otros que estamos conscientes que ardemos, pero no me quiero sentar en mis laureles. Pablo dice, su palabra dice que el que se cree estar ardiendo, mire que no se apague. Y los que conocen a cita bíblica me entendieron. Y quiero decirle algo más, y esto es bien importante. Su fuego conecta el mundo físico con lo espiritual. Usted y yo tenemos una gran responsabilidad. Esta es la base para poder valorar, entender y disponernos con lo que viene. Pero muchas veces nosotros queremos aquello que sorprende, pero no aquello que sostiene lo que nos sorprende. Porque imagínense, yo quiero prosperar y yo puedo recibir llaves y puedo recibir fórmulas para poder prosperar, pero si eso el mundo lo tiene, y muchas veces los grandes de este mundo ni creen en el Señor. Sin embargo, la Biblia dice que yo puedo prosperar en todo, pero yo no puedo prosperar si primeramente mi alma no es gobernada por ese fuego del Espíritu Santo. Así es que esta mañana démosle palmas al Señor. Esta mañana, gracias Padre, a ti la gloria, Señor. Sí, Padre, gracias. Gracias. Cierre sus ojos. Un momento, medite en lo que esta mañana Dios ha edificado en su vida a través de estos inútiles siervos, que lo único que hemos hecho es decir lo que su palabra tiene. ¿Y usted qué es lo que tiene que sobreedificar? No sé cómo usted ha venido esta mañana, no sé en qué condiciones. Quizás usted siente que se está apagando el fuego de Dios, y hoy ha entendido que tiene una gran responsabilidad. Y si usted
necesita venir al altar, primeramente del holocausto, ese fuego que purifica las escorias para poder dejar oro puro. Yo no sé cuál es su mayor obstáculo. No sé si usted siente indiferencia ya por el Evangelio, por la palabra del Señor. ¿Cuál es su lucha? ¿Siente que se está enfriando? El fuego descendió del cielo. El fuego de Dios descendió del fuego. Pero es responsabilidad nuestra el que ese fuego se mantenga. Porque si no, corremos el peligro de presentar al Señor fuego extraño. El fuego extraño se puede manifestar de muchas formas. En nuestro tiempo, hipocresía. En nuestro tiempo, mediocridad. En nuestro tiempo, irresponsabilidad. En nuestro tiempo, no queremos dejar zonas de confort. En nuestro tiempo, solo buscamos lo nuestro. En nuestro tiempo, la ingratitud corona nuestra vida. En nuestro tiempo hay tantas cosas que pueden llevarnos a ofrecer un fuego extraño. En el caso de Aarón, los hijos de él se atrevieron a presentar un fuego extraño. Según Levítico 10, primeramente ofrecieron un fuego extraño. ¿Y qué significa eso? Que el fuego que caía sobre el altar de bronce, el altar del holocausto, era el fuego que venía del cielo, un fuego de Dios. Y con ese fuego, y único, se llevaba allá al lugar santo, al altar del incienso. Y los hijos de Aarón tomaron fuego, no del altar de bronce. Pero ¿cuáles fueron las razones? Uno, y quizás la principal en cuanto a desafiar a Dios, es que de ahí en adelante el Señor prohibió que los levitas ingirieran licor. Significa que los hijos de Aarón se atrevieron a ministrar embriagados, y de ahí en adelante quedó como una ley: tus hijos no volverán a tomar vino delante de mi presencia, jamás. Y lo otro es, hicieron algo que el sumo sacerdote no les había mandado: hacer algo que la autoridad no ha dicho que se haga, no ha autorizado. Ellos lo hicieron, y eso delante del Señor fue desagradable. Y ese fuego que bendice, y ese fuego que da poder, y ese fuego que preserva, a ellos los quemó, murieron. Sus cuerpos quemados fueron sacados. Y se le dijo a Aarón: no vas a entristecerte, no vas a manifestar ningún duelo, no vas a mostrar ningún rostro de tristeza ni de dolor, porque tus hijos no me honraron. Entonces yo quiero preguntarle a usted, ¿puede darse cuenta si en algún momento usted ha podido estar presentando un fuego extraño al Señor? ¿Por qué no viene como sus hermanos? Porque este es un tiempo solemne, este no es un tiempo de grito ni algarabía, es un tiempo de silencio. Es un tiempo donde se tiene que mostrar el arrepentimiento, porque Dios ha evidenciado mi vida esta mañana, porque me ama, porque no quiere que el fuego que Él puso un día en mí
se apague del todo. Por eso no apaguéis al Espíritu, porque el día que el fuego se apague, quedaremos zarza que no sirve más que para ser quemada. Por eso, ¿de qué podemos vanagloriarnos los siervos si somos zarzas? No somos mejores que el pueblo, somos zarza. La diferencia es que nuestra zarza arde, pero tengo un gran compromiso conmigo mismo y una gran responsabilidad de que ese fuego que Dios ha puesto en esta zarza no debe de apagarse, como no permitía que se apagara el fuego que estaba en el altar del holocausto, en el tabernáculo de Moisés. Señor, gracias porque es tiempo en el que tu palabra viene a confrontarnos. Tu palabra viene a sacar a luz aquello que yo mantengo oculto, aquello que siempre, Señor, estoy escondiendo con una apariencia. Y usted que está aquí en el altar, dígale al Señor: Señor, yo no quiero que tu fuego se apague. Señor, voy a ocupar materiales, voy a congregarme, Señor, voy a orar, voy a tener lectura bíblica. Señor, no me voy a perder los estudios. Señor, esperaré con ansia el próximo congreso si tú lo permites. Señor, voy a comenzar a hacer lo que el cristiano tiene que hacer. No solo diezmar, no solo ofrendar, no solo dar primicias, no solo ayudar al necesitado con unas limosnas, sino, Señor, entregar mi vida como un sacrificio santo, perfecto, agradable a ti, Señor, a fin de que tú cumplas tu propósito en mi vida, Señor, como lo hiciste con Moisés. Le estaba señalando no solo a tu pueblo que iba a ser llevado, sacado de Egipto, y que Egipto no lo iba a destruir, sino también su vida, Señor. Y es por eso que todos aquellos que se levantaron contra ti en el desierto, hablo de Moisés, la tierra los tragó vivos, descendieron a las llamas. Señor, ayúdanos, y que este congreso no sea un congreso más, Señor, que sea un congreso en el cual yo debo de saber que debo de presentar mi vida, que debe ser mi culto racional, mi vida a tu servicio, Señor. Ya no me quiero mandar yo, porque si yo me gobierno, tu fuego comienza a apagarse, Señor. Y es por eso que muchos estamos contristados, Señor, porque hemos apagado al Espíritu. Por eso otros están enfermos, otros debilitados, y otros que ya están en tu presencia, Señor, porque duermen. Señor, yo bendigo a este pueblo, Señor, consciente de lo que tú has hablado en esta mañana, Señor. Señor, ayúdalos, enciende el fuego que hay sobre sus vidas, porque esto no es de todo, Señor. Se necesita algo muy, muy especial para entender, Señor, tu palabra. Se necesita esa disposición, se necesita de negarnos a nosotros mismos. Necesitamos volver a la obediencia, Señor. Necesitamos volver a la sumisión. Y usted ahí puede hacer un pacto, si es posible, un pacto con Dios. Y dígale: Señor, yo quiero, ayúdame. Sé que soy zarza, estoy consciente de mi naturaleza, pero no apartes de mí tu Santo Espíritu, como una vez David se lo tuvo que decir al Señor.
Le estaba diciendo: Señor, no quiero volver a ser una zarza. Cuando David le dice: no apartes tu Santo Espíritu, no quiero volver a ser, o no quiero ser como los hombres naturales. David estaba consciente, y nosotros también. Señor, gracias. Gracias. Sí, Señor.